Y este día vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie No Améis. Y las semanas anteriores, nosotros hemos hablado y hemos basado nuestras enseñanzas en Primera de Juan 2, del 15 al 16, y quisiera que lo leyéramos para poder iniciar este día. Leamos Primera de Juan 2, 15 y 16, que dice de la siguiente manera: No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y este día nos vamos a centrar en este último punto. En el texto que estamos utilizando, la versión es la soberbia de la vida, pero el tema de ahora es, que es lo mismo, la vanagloria de la vida. Y Dios aquí en este texto nos está dando una orden muy específica: no amar al mundo. Si somos hijos de Dios, usted y yo no podemos amar al mundo. No podemos venir en pos de todo lo que el mundo nos da, sino debemos de venir en pos de las Escrituras, de su palabra. Y tenemos dos razones en este texto. Primero, porque si nosotros amamos al mundo, quiere decir que el amor de Dios no está en nosotros. Una razón es, si amamos al mundo, es evidencia de que el amor de Dios realmente no está en nosotros, en nuestros corazones. Y la segunda razón es porque todo lo que da el mundo no proviene de Dios. Por un lado, si amamos al mundo, quiere decir que el amor de Dios no está en nosotros. Es decir, que no hemos nacido de nuevo, porque aquellos que son hijos por gracia, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios es derramado en sus corazones, en sus vidas. Por consiguiente, aman a Dios y lo que Él ama. Por eso Él está afirmando: aquellos que aman al mundo, entonces es evidencia que el amor de Dios no está en ellos. Y otra razón es porque todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el mundo nos da, no viene y no proviene de Dios. Y una vez más, lo he aclarado en las dos prédicas anteriores, cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la naturaleza, no estamos hablando del planeta, estamos hablando del sistema gobernado por Satanás, lo que el mundo nos puede dar. No debemos de amar eso. Y en este último punto es que nos hemos centrado las últimas dos prédicas de los últimos 2 miércoles. Aquello que no proviene de Dios es la codicia de la carne, que ya hablamos acerca de eso, la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida, o la vanagloria de la vida, es lo que veremos estos próximos minutos. Pero ¿qué es entonces la vanagloria, o qué es la soberbia, orgullo o jactancia? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos muestra que la soberbia es una confianza, ya sea en el dinero, ya sea en nosotros, o el poder, o lo que podemos tener, pero nunca en Dios. La soberbia es una confianza en nosotros mismos. No perdamos de vista que está hablando el apóstol Juan acerca de las cosas que el mundo nos da. Y hemos visto aquellas cosas que el mundo nos ofrece para seducir nuestra carne, pero también para seducir nuestros ojos. Pero ya estamos viendo lo que ofrece para alimentar nuestro yo, nuestro ego, o alimentar a nosotros mismos, pero nunca nos va a llevar a confiar en Dios, el sistema de este mundo. Jeremías 9:23 dice de la siguiente manera: Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Así que la persona que es vanagloriosa, aquella persona que es soberbia, es una persona que alaba su sabiduría, que alaba su valentía, según el texto, y alaba sus riquezas. Es decir, que confía en esas cosas, confía en sí mismo. Y la soberbia es vista como un gran mal, un gran pecado. Si lo llamamos como tal, debemos de llamarlo como es, como un pecado, porque la soberbia, la vanagloria, trata de alcanzar la grandeza que solo le pertenece a Dios. Y ese es el mismo principio que vemos en Satanás. Una soberbia, una arrogancia de querer tomar y usurpar el lugar de Dios. Esa ambiciosa soberbia que lo llevó a él a creerse que podía tomar el lugar de su creador. Y ese principio que inicia en Satanás
es el que muchas veces también está gobernando en la vida o gobierna en aquellos que no conocen de Dios. Y muchas veces nosotros, por no renovar nuestra mente con la palabra, somos gobernados por esa misma soberbia, esa misma vanagloria, esa misma jactancia que no puede y no nace de Dios, sino del mundo, de nuestro pecado. Y acerca de esto, en Ezequiel, hablando del príncipe de Tiro, muchas veces asociado con Satanás, dice de la siguiente manera, Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, aunque has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios. ¿Y cuántos casos hemos escuchado de personas en la historia que se creen ser Dios? Gobernantes o personas dicen y se hacen ver como Dios y se presentan como Dios, ya sea por la mera locura, pero otros realmente lo creen y se jactan de eso, de ese poder. Ese mismo principio es el que vemos en Satanás. Ese mismo principio es el que gobierna detrás de la jactancia, de la vanagloria, de la soberbia. Y Satanás, entonces, gobernado una vez más por este principio, valga la redundancia, llevó a la mujer a pecar. No solamente le bastó, sino que aquella, la creación de Dios, vino y la quiso corromper. Y vemos que le muestra, le dice y comienza a argumentar con la mujer, la seduce, y la mujer en su propio pecado cede. Dice Génesis 3:5 en su propia concupiscencia, Génesis 3:5 y 6 dice de la siguiente manera. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Así que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Veamos aquí la mentira, el engaño. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero quiero rescatar el punto. Las palabras fueron, serás semejante a Dios. De por sí había sido creada a semejanza, el hombre y la mujer habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ellos ya habían recibido una orden de parte de Dios. Pero vino Satanás y los engañó. Entonces le habló, serás como él y tendrás conocimiento del bien y del mal. Vemos aquí que ese principio que gobernó en Satanás y fue encontrado en Satanás, sedujo a la mujer, la cual hizo caer y dio de comer a su esposo. Entonces, decir que la soberbia es una confianza totalmente desproporcionada fuera de Dios, hermanos, no es una locura. Porque realmente debemos de verla como es, correctamente, como un pecado, un gran pecado. La arrogancia, la altivez, la soberbia, la jactancia, la vanagloria. No debemos minimizar la gravedad de este pecado en nuestras vidas. Que muchos de nosotros caemos en este pecado, tal vez lo vemos distante, y algunos ejemplos los vemos distantes a nosotros, pero realmente muchas veces nosotros somos muy, pero muy arrogantes. Y no podemos ver de menos o despreciar ese pecado o verlo de menos como no tan importante y que es algo fácil y yo lo puedo gobernar. Porque vemos que es un principio que actuó en Satanás, quien hizo y llevó a la mujer en ese mismo pecado. Y hoy en día podemos ver por ese mismo pecado que entró al mundo, esa soberbia, esa vanagloria gobierna a este mundo. Así que por eso Juan dice que no amemos las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida en este caso. Pero podemos entender que el orgullo es condenado y debemos entender que esa jactancia, esa vanagloria, el orgullo, la arrogancia es totalmente condenado por Dios. 1 Samuel 15:23 dice de la siguiente manera: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes la obstinación, puesto que has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. Pero también Proverbios 21:4 dice de la siguiente manera: ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado. Es pecado, hermanos. La arrogancia es pecado. No debemos de minimizar ese pecado en nuestras vidas.
podemos ver que el mundo nos va a ofrecer todo tipo de cosas que nos harán centrarnos en nosotros mismos y no en Dios, llevándonos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestras riquezas, pero nunca a confiar en Dios. De igual manera, el mundo va a ofrecer sin fin de cosas para generar una estabilidad en el hogar, en el trabajo, en los estudios, y nos va a llevar a confiar en cosas que podemos obtener como familias. Pero claramente el mundo jamás nos va a guiar hacia Dios, sino nos va a llevar a confiar en aquellas cosas que podemos obtener, que nuestro salario nos puede dar, un lugar tal vez más seguro, un transporte por la inseguridad en nuestro país, pero poco a poco uno comienza, por la vanagloria de la vida, lo que está diciendo es aquello que nos ofrece el mundo, nos va a llevar a confiar en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad para desarrollar nuestras labores. No estoy diciendo con esto que no debemos de ser excelentes en nuestro trabajo, pero lo que estoy diciendo es que no debemos de confiar en nuestra pericia laboral. Tampoco debemos de confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad en el hogar como familias. Y para eso entonces quiero ver y quiero que entendamos algunas de las manifestaciones o cómo se manifiesta el orgullo en nuestras vidas, ya que el mundo nos va a ofrecer, pero recalco una vez más, como lo he hecho en las prédicas anteriores, el hombre peca y es por su propia concupiscencia, según leímos en Santiago. Es por el pecado que habita en nosotros. No podemos echarle la culpa a Dios. No podemos decir entonces que por culpa de Satanás. No, Satanás es el tentador. Pero por la concupiscencia que hay en nuestro corazón, nosotros cedemos ante el pecado. Por eso debemos de ver cómo se manifiesta el orgullo, la vanagloria en nuestras vidas muchas veces. Y como primer ejemplo tenemos que este es manifestado por el estatus que tenemos, por un estatus familiar de renombre, un trabajo, un puesto laboral, genera y manifiesta el orgullo que hay en nuestro corazón muchas veces. Es lo que vemos en Faraón. Faraón contestó con soberbia cuando vinieron y se le pidió que dejara salir al pueblo de Dios. Éxodo 5:2 dice de la siguiente manera: Pero Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y tampoco he de soltar a Israel. Faraón contesta: ¿quién es ese Dios para que yo lo deje salir? Y podríamos decir, realmente no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, su reacción es natural. Pero ese, una vez más, es un principio gobernado totalmente por Satanás. Voy a leer yo una porción de las Escrituras que no está en las pantallas. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá, hablando del fin, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se siente en el santuario de Dios, proclamando que él mismo es Dios. ¿Acaso Faraón no se miraba a sí mismo como Dios? Ya no importaba que Dios se apareciera, su arrogancia era tal. ¿Quién es ese Dios para que deje salir a este pueblo? Está su jactancia, su arrogancia en su posición, en su estatus, y podríamos decir: pero es que él era el faraón, en mi trabajo no creo. Créame, no es necesario ser la mano derecha del presidente para que las personas muchas veces se jacten en su puesto laboral, por lo que han logrado tener, y basan su confianza en ello. Eso es parte del orgullo, de la jactancia que es manifestado. También Naamán, por su posición militar, él esperaba un buen trato de parte de Eliseo para con él. Es lo que dice Segunda de Reyes 5:11. Pero Naamán se retiró airado, diciendo: he aquí yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, y agitará su mano frente al lugar, y curará la lepra. Él pensó, por ser él, yo soy Naamán, así que él va a atenderme bien, porque sabe quién soy yo. Estaba basándose en su puesto, en su rango, y confiando en él, descansando en ese rango para obtener, para exigir
según como él deseaba y como él quería. Pero podemos ver como primer punto entonces que muchas veces este orgullo es manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias, por un estatus, por un nombre, por un apellido, por contactos, porque yo conozco a alguien. Claramente esto no es confiar en Dios, sino confiar en uno mismo, estar centrado en uno mismo, obtener un deleite, un placer en un trabajo, en un nombre, en un estatus. Pero en ocasiones también, como segundo punto, nuestro orgullo es manifestado por confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos muchas veces confían en su pericia, porque son fuertes? Y vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo que podemos ver en Pedro, que en este caso Pedro estaba confiando en que él podía y tenía las fuerzas para seguir a Dios y a seguir a Jesús donde fuese. Él, sin entender, comienza a dar respuestas, como era característico de Pedro, que era rápido para contestar, su lengua era mucho más rápido que su mente, así que él hablaba. Y sin entender, él daba respuestas a Dios. Y nosotros, entendiendo el Evangelio, podemos ver la necedad de las palabras de Pedro. Pero él estaba confiando en sus propias fuerzas. Así muchas veces nosotros caemos en este grave pecado de confiar en nuestras fuerzas. Mateo 26:33 dice de la siguiente manera: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos serán escandalizados a causa tuya, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dijo: de cierto te digo que en esta noche, antes de que cante un gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y no solo bastó con decirlo él, sino que los discípulos se sintieron incentivados. Sí, ya con uno que se anime, somos 12, contigo 13, tranquilo, todo estará bien. Claramente estaba hablando de algo que no entendía. Pedro fue rápido: yo no me voy a escandalizar aunque todos lo hagan, yo no te voy a dejar, yo no voy a huir. Estaba confiando ¿en qué? En sus propias fuerzas. Estaba confiando en sí, en que él tenía la capacidad para ser fuerte, para resistir, en su templanza, en su temperamento, en su carácter. Realmente él creía que tenía la capacidad de seguir a Cristo, de seguir a Jesús. Y las palabras que le dice: incluso te puedo seguir hasta la muerte. Realmente le estaba hablando de algo que él no entendía. Y a esto Lucas, el evangelista Lucas, agrega lo siguiente en Lucas 22:33. Pero él le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Estoy dispuesto a subirme contigo a la cruz. No sabía en ese momento, pero estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte, ir contigo. Juan agrega otro detalle más, el apóstol Juan, y escribe de la siguiente manera. Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Señor, ya ahorita me voy contigo. Yo te sigo. Yo no me voy a escandalizar. Y cuando llegaron, todos los discípulos salieron corriendo. Cuando lo llegaron a apresar a Jesús. Y Pedro iba atrás, avergonzado, escondiéndose, viendo, y se quedó, si no me equivoco, en la hoguera, si no me acuerdo bien de la historia, perdónenme, se quedó parado escuchando y esperando. Y ahí comenzaron a identificarlo. Tú hablas como él. Y comienza a negar a Jesús. Aquel que dijo de bocón: yo nunca me voy a escandalizar, él salió corriendo y huyó. Su arrogancia, su jactancia, su altivez, su vanagloria lo llevó a pecar en contra de Dios. Estaba basando su confianza en él, en su templanza. Y así muchas veces nosotros podemos decir: tranquilo, yo puedo controlar la situación. Yo puedo controlar a mi familia. Yo puedo controlar todo. Yo puedo controlar a mis hijos. Yo puedo controlar toda situación que se me ponga enfrente. La mujer está coqueteando, tranquilo, yo no cedo porque yo tengo templanza. Así que yo no voy a ceder. ¿Por qué no cortas la relación con la mujer? No, tranquila, mujer. Yo puedo. Es una relación laboral, confiando en las propias fuerzas, jugando con el pecado, creyendo que nosotros en nosotros mismos tenemos esa capacidad para decir no al pecado.
Y pensamos y confiamos que esas mismas fuerzas, esa misma capacidad nos darán la salida a la tentación. Y pensamos, ya soy maduro, yo soy alguien maduro, espiritual, yo entiendo. Claramente, la palabra de Dios nos dice que debemos de resistir al diablo, debemos de resistir las pruebas, pero de la tentación hay que huir muchas veces. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos ser arrogantes, orgullosos, vanagloriosos, creyendo que tenemos la capacidad. Y vimos el ejemplo de Pedro. Pero también, ¿cómo se manifiesta esa vanagloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones? Esa soberbia muchas veces es manifestada porque confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio intelecto y no en Dios, creyendo que todo lo que tenemos ha sido por nuestro propio esfuerzo, porque somos inteligentes, somos capaces, somos buenos haciendo números, somos buenos administrando personal, somos buenos realizando cada acción. Y confiamos en nosotros. Isaías 10:13 dice de la siguiente manera: porque dijo, con la fuerza de mi mano he hecho esto, con mi talento, porque soy muy entendido. Así cambio las fronteras de los pueblos, me apodero de sus tesoros y, como valiente, derribo a los que están entronizados. Y como valiente, derribo a los que están entronizados. Él creía en sus propias fuerzas, en su capacidad. No está aquí, pero Santiago nos dice que nosotros no debemos de confiar en nosotros, que no seamos arrogantes diciendo, mañana yo iré a hacer esto. Ese es Santiago 4, del 16 en adelante. Mañana yo voy a ir a hacer esto, voy a tomar lo otro, iré a esto. En lugar de ser tan arrogantes creyendo que tenemos inteligencia y capacidad, deberíamos de decir, si Dios quiere, entonces haré esto y lo otro, confiando en Dios y no en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, intelecto. Y es que la humanidad, dice las Escrituras, conociendo a Dios a través de todo lo que Dios mismo ha manifestado por medio de su creación, aún a pesar de esto, la humanidad se entregó a su propio conocimiento, a su propia idea de Dios, creándose imágenes y confiando en su propio intelecto. Dice Romanos 1:21 de la siguiente manera: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Así muchas veces nosotros en nuestras decisiones no venimos en oración, no consultamos a Dios, no buscamos el consejo de Dios, sino que nosotros confiamos en nuestra propia capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra pericia para tomar una decisión muchas veces, creyéndonos autosuficientes, de manera que decimos que somos sabios cuando en realidad estamos siendo necios delante de Dios. 1 Corintios 1:20 dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? ¿Acaso Dios no aturdió la sabiduría del mundo, hermanos? Y 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Hermanos, no nos engañemos, no nos mintamos. Por favor, abramos los ojos de nuestro entendimiento. No vivamos engañados pensando en que nosotros podemos vivir bajo nuestro intelecto o nuestra propia idea. Sigue leyendo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio. Y es que todos muchas veces aquí confiamos más en nuestra propia inteligencia antes que venir y buscar oración, antes de venir y buscar en la palabra, estudiar las Escrituras, abrirlas, comprenderlas. Y en nuestras decisiones diarias, en nuestras decisiones de familia, en medio de las pruebas, ante una discusión familiar, olvidamos orar o consultar las Escrituras. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero nos estamos haciendo necios delante de Dios. Y si alguno de nosotros, dice la palabra de Dios, carece de sabiduría, si alguno está con incertidumbre, ¿qué decisión de tomar? La palabra de Dios nos contesta que oremos a Dios y Él nos va a dar sabiduría, pero que oremos con fe y que oremos a nuestro Dios. Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da, a Dios,
que da en todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Y le será dado, pero debemos de pedir con fe, confiando en Dios. Y debemos de pedir según su voluntad. Si leemos el contexto, Él no está hablando de pedir absolutamente todo lo que se nos venga a la mente. Él está hablando de aquello que es acorde a la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios, ¿cómo tomar una decisión importante como familia? Es primero conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos contesta y nos dice claramente, esto es pecado, esto le agrada a Dios. Y según eso debemos de tomar decisiones. Pero si carece de sabiduría, pidamos a Dios, porque Él la da generosamente y sin reproche. Confiamos muchas veces en consejos de amigos, confiamos muchas veces en los libros, en experiencia, y según esos tomamos decisiones, en lugar de venir a la palabra y confiar en Dios. Tenemos un problema familiar, hemos discutido con nuestras esposas, con los esposos, los hijos, la familia, y en lugar de venir a la palabra, se busca un consejo del mundo. Yo recuerdo que una persona, podríamos decir, tuvo esta experiencia, le voy a preguntar qué hizo esta persona, en lugar de preguntarse qué me dice las Escrituras en cuanto a esto, buscando una respuesta en el hombre. Sin duda, como dice Proverbios 11:14, en la multitud de consejo hay seguridad, pero ese consejo carece de sentido si no es basado en las Escrituras. Si no es un consejo que es bíblico. Y esa es una de las formas en las que nosotros vemos que Eva pecó cuando fue seducida por Satanás. Satanás le dijo a ella que tendría el conocimiento del bien y del mal, que sería semejante a Dios. ¿Acaso hay algún problema con conocer aquello que es bueno, aquello que es malo, aquello que le agrada a Dios para hacerlo? No, no hay nada de malo, pero entendamos, ya Dios le había dado la orden, de esto no vas a comer, de todo lo demás puedes comer. Ya Dios había entregado el evangelio. Ya había dicho lo que Él quería que el hombre hiciese. Pero el pecado de Eva en ese punto fue que quería basar el conocimiento de aquello que era bueno y que era malo en sí misma y no en Dios. Ella quería basar y argumentar aquello que es bueno y malo según su propio criterio y ya no en Dios. Así muchas veces nosotros caemos en el error de querer basar la gravedad de nuestro pecado en nuestro propio criterio y no en la palabra. Queremos ver el pecado ante nuestros ojos, a la luz de nuestros ojos. Y claramente nosotros somos muy misericordiosos con nosotros mismos, con mi pecado, y somos muy acusativos con el pecado del otro. Y eso es lo que resalta muchas veces en las discusiones. Uno es incapaz en la familia de generar una discusión porque está basado más en su propia idea, está acusando al otro y ve el pecado del otro y no está viendo su propio pecado, queriéndose basar sus argumentos en sí mismos, en su justicia y no en la palabra. Esto queda en evidencia en las discusiones. Y en el momento de la ira, en el momento de ese fulgor, probablemente es difícil controlarse. Y tal vez querer en ese momento hacer la tarea de recordar la palabra, cuando no es una vida constante, va a ser difícil en ese momento de discusión. Cuando no venimos a la palabra, cuando somos guiados por la ira, por el enojo, por la justicia propia, y argumentamos. Y lo difícil de las discusiones es porque lo que vemos en la discusión es la persona, el hombre, quiere imponer su argumento basado en sus ideas sobre el argumento de la mujer. De igual manera la mujer, o la otra parte de la discusión, la mujer, quiere imponer lo que ella cree por encima de lo que el hombre dice, pero ambos, el problema es que están basando sus argumentos ¿en qué? En sí mismos, en su pecado. Y se quiere imponer y la discusión se torna larga, se torna tensa, porque nadie cede, porque yo tengo razón y tú estás mal. Y la otra persona es capaz de argumentar en contra de uno de todos nuestros errores porque vive con nosotros. Y es capaz de ver los errores. Inmediatamente comienza la discusión. En lugar de venir a las Escrituras y a ver con tiempo, todo el tiempo, y constantemente buscar un devocional familiar, una vida de intimidad, una vida de buscar a Dios, para que en esos momentos de discusión realmente lo que gobierne sea la palabra, en una discusión dentro de la familia. Y
Eso es algo importante de entender primero en las discusiones. Según Santiago 4, como ya hemos dicho, 1:3 nos lo vamos a leer. ¿De dónde vienen los pleitos? Está hablando en un contexto en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros como hermanos? Por nuestro propio pecado. Uno cuando discute en la iglesia, uno se siente ofendido porque la persona tuvo una actitud y de repente comienzan los pleitos y hay pleitos. El pleito está por el pecado que está en su corazón. No tiene nada que ver la otra persona, porque usted debe de agradar a Dios, debe de perdonar y debe de ser fiel a Dios. Probablemente lo ofendió, sí, claro, lo ofendió y pecó contra usted, claro, hay que actuar. La palabra nos dice cómo hemos de actuar. Pero también dice aquí, Santiago, claramente, que los pleitos entre nosotros son por nuestro propio pecado. ¿Acaso no es eso lo que podemos ver claramente cuando discutimos como parejas? Cuando discutimos con otro hermano del cuerpo de Cristo. Queremos imponer nuestra propia idea. Lo que pasaba en Eva, ella quiso basar su conocimiento de lo bueno y lo malo en sí misma y no en Dios. Debemos de venir a la palabra y que Dios por medio de ella nos guíe a ver nuestro propio pecado y no basarnos en nuestras propias ideas. Pero otra forma en la que podemos ver que es manifestada la jactancia y la arrogancia en nuestras vidas es muchas veces por nuestro obrar o nuestro accionar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo para con nuestros hermanos. Hay personas que hacen obras, procuran ser generosos, tratan de vivir una vida bien a los ojos de todos, pero lo hacen para sentirse bien ellos mismos, para su deleite, para que los demás vean que estas personas son piadosas, que como familia somos piadosos. Mateo 6:2 dice de la siguiente manera: Cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Y así hacemos muchas veces. Hay personas que actúan con generosidad, pero lo hacen para vanagloriarse, para sentirse que tienen la capacidad y que los demás puedan ver. Muchos están esperando un reconocimiento de eso que han dado. Muchos muestran esa generosidad esperando tener una respuesta de esa persona favorable de lo que yo di, le agradó. Y en ocasiones personas se jactan de actuar con justicia ante los demás, pero en su intimidad realmente están lejos de Dios, como familias están lejos de Dios. Esto solo demuestra que sus obras son para el deleite personal, para agradarse a sí mismos, para llenar su corazón de más orgullo, de más arrogancia, de vanagloria, en lugar de venir delante de Dios. Mateo 23:5 dice de la siguiente manera: Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Y aún así, en su hipocresía, no ven con claridad. ¿Qué dice Mateo 23:30? Y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. Es decir, ellos están haciendo sus obras para que los hombres lo vean, y por encima todavía, sin entender, ellos dicen: nosotros si estuviéramos en aquella época de nuestros padres, la sangre de los profetas no se nos sería demandada a nosotros. Con jactancia, arrogancia, basándose en su obrar, en su accionar, muchas veces dentro de la iglesia. Pero también Lucas 20:47 dice: Pero devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos tendrán un juicio más severo. Pero también nosotros podemos ver que la arrogancia, la jactancia, la vanagloria es mostrada dentro del hogar unos con otros. Las Escrituras en Efesios 5:21 nos dice que debemos de someternos unos a otros en el temor del Señor. Y muchas veces olvidamos eso, y muchas veces el hombre quiere imponerse cuando la palabra dice que debemos de someternos unos a otros. ¿En qué? En ese temor que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Mesías. Y es que cada uno de nosotros debemos de someternos a nuestro hermano en ese temor, en el temor del Señor. Este texto está hablando, en su contexto, está hablando de la familia. Claramente hay funciones que Dios estableció en el matrimonio. El hombre debe de gobernar representando a Dios y la mujer debe de someterse, así como la iglesia se somete a Cristo.
Así la mujer debe someterse, son cuestiones de funciones. Sin embargo, él comienza diciendo, sométanse unos a otros, ¿en el temor de quién? Del Mesías. Que dice Efesios 5, del 22 al 26. Las casadas, a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías, cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Mostramos arrogancia como familia cuando no cumplimos las Escrituras. Cuando el hombre no ama a su esposa, no la lava con la palabra, no la prepara y no le enseña las Escrituras. La mujer es arrogante cuando no se sujeta a su esposo, no obedece las Escrituras. Somos arrogantes muchas veces dentro del hogar al no someternos unos a otros. ¿Cómo mostramos el sometimiento según lo que vemos acá? El hombre amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y la mujer sometiéndose, sujetándose a su marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Debemos de aprender a someternos unos a otros. Esto es soberbia cuando desobedecemos las Escrituras y no procuramos que esto sea así dentro del hogar. Pero para ir terminando, ¿cómo se manifiesta la soberbia en el hogar? La máxima soberbia es no querer reconocer a Dios. Todo esto que hemos hablado, podríamos decirnos, bueno, en esos ninguno aplico, y probablemente ya esté de soberbio. Pero la máxima soberbia que usted y yo podemos mostrar es no querer conocer a Dios. La máxima soberbia que el mundo muestra es no querer aceptar que Jesús es Dios. Pero nosotros, ya en Cristo Jesús, nuestra máxima soberbia es no querer aceptar nuestro propio pecado. Y ese es el problema que muchas veces genera estrés, tensión y alarga la discusión como familia. Que aquel que está, el ofendido, confronta al ofensor y el ofensor no quiere aceptar su pecado. Y no quiere reconocer su pecado. Porque no quiere quedar en vergüenza. No quiere quedar en evidencia. Y esa es nuestra peor muestra de arrogancia, de altivez, de vanagloria, de jactancia, el no querer reconocer nuestro pecado delante de Dios. Esa es la cúspide de nuestro orgullo, no reconocer que somos personas que necesitamos de Dios, que en nuestras diversas áreas de nuestra vida necesitamos humillarnos delante de Dios. El problema es que muchas veces, a nivel de conocimiento, reconocemos que necesitamos a Dios, que necesitamos renovar nuestras mentes, y si nos preguntan, nosotros damos respuestas, sacamos hasta el texto bíblico y lo aconsejamos, pero no somos capaces de vivirlo. No somos tan arrogantes que no lo reconocemos en nuestras propias vidas, todos nosotros muchas veces. No venimos en oración, no venimos en busca del consejo de Dios en las Escrituras, no leemos la palabra, no estudiamos la palabra de Dios diariamente, con tiempo, con dedicación, escudriñándola, atesorándola en el corazón, para cuando lleguen esos momentos de prueba, de discusión, lo que se vea que gobierna es Cristo y no nuestro propio pecado, nuestro orgullo de no querer reconocer nuestro pecado, ni siquiera delante de nuestra propia esposa o la esposa delante del esposo o delante de Dios primeramente. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que esto es abominación delante de Dios y que Dios desecha al arrogante. Pero leamos Proverbios 16:5 de la siguiente manera. Abominación al Señor es todo altivo de corazón. Tarde o temprano no quedará impune. Tarde o temprano no quedará impune. Y nosotros estudiar la palabra lo vemos como algo cansino. Para eso está el discipulado, que Él lo prepara y yo aprendo y yo pregunto si tengo dudas. Para eso está el culto. Claro, uno es edificado en el discipulado, no soy menospreciando el discipulado, y también somos edificados en el culto. Pero muchas veces no estudiamos en la intimidad. No buscamos la palabra de Dios día a día en nuestro hogar, como familia. Proverbios 3:7 dice de la siguiente manera. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Temamos al Señor, hermanos. Apartémonos del mal. No seamos sabios, no seamos necios, hermanos, en nuestra propia opinión. No nos volvamos necios, perdón. No seamos sabios, creyéndonos inteligentes, creyéndonos intelectuales, que conocemos la palabra, pero no somos muchas veces capaces de aplicarla. Yo no sé usted, pero esto hace temblar las rodillas de cualquiera. Porque estamos enfrente de algo muy difícil para el ser humano.
Pero si aún después de que nosotros conocemos las Escrituras, conocemos las advertencias de nuestro Señor en su palabra, y no queremos venir y humillarnos delante de Dios, este mismo Dios, aquellos que son sus hijos, los va a humillar y los va a quebrantar. Porque la única manera para que el soberbio, el altivo, el vanaglorioso aprenda es quebrantándolo y humillándolo. No hay otra forma. Doblegar el orgullo. Proverbios 16:18 dice de la siguiente manera: Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuidado, hermanos, guardémonos. Reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Por eso les decía al principio, no podemos ver de menos la soberbia en nuestras vidas. Es un principio que gobernó en Satanás, que lo llevó a creerse igual a Dios, a querer usurpar el trono de Dios. Y podríamos decir, increíble lo que hizo Satanás, hermano. Muchas veces vivimos eso en nuestro día a día al no confesar nuestros pecados delante de Dios. Estamos siendo soberbios y arrogantes, pero antes del quebrantamiento, ¿qué vino? La vanagloria, la soberbia, dice el texto. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero entonces preguntémonos, ¿cómo hacer para no vivir en soberbia? ¿Podemos vivir entonces nosotros sin soberbia? Claro, únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, que sin importar ser igual a Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo para cumplir con la voluntad del Padre y en obediencia al Padre. Y es que las Escrituras nos muestran el deseo de Cristo, el deseo en su corazón de querer cumplir la voluntad del Padre, que no importó humillarse a sí mismo, poniendo los intereses del Padre antes que los suyos. Jesús mostró su gracia, que aun siendo Él rico, Él tomó forma de hombre, y es lo que vemos en 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Cada uno de nosotros, hermanos, si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no podríamos humillarnos delante de Él. Nuestros ojos no hubiesen sido abiertos para reconocer nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Solamente a través de Cristo y su gracia, porque Él mostró su gracia y Él se manifestó. Y es que para eso se manifestó, para romper las cadenas de la muerte que nos ataban del pecado, porque la ley no podía salvarnos. Pero Dios en su gracia y misericordia vino y mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y ahora podemos amar lo que Dios ama. Y no amamos al mundo porque el amor de Dios está en nosotros. No amamos lo que el mundo ofrece porque se centra en nosotros y nos lleva a centrarnos en nosotros, sino que amamos lo que Dios ama. Leamos Romanos 8:3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Así condenó el pecado, de manera que nosotros ya no vivimos según nuestros criterios, ya no vivimos según nuestros deleites, nuestras pasiones, sino que vivimos y ya no confiamos en nuestra fuerza, sino que confiamos en Cristo Jesús, en que Él en nosotros nos hace vivir acorde a lo que Dios quiere. Entonces, como hijos de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, debemos de imitar a Jesús, porque Él en nosotros, según lo que acabamos de leer, ya cumplió también las exigencias de la ley. Para eso murió Cristo, para que ya no vivamos según nuestras propias fuerzas, sino que realmente confiemos en Dios. Filipenses 2:3 en adelante dice así: Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros vemos aquí, en este texto, lo que el apóstol Juan nos está pidiendo
en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, que ya leímos al inicio. Vemos que Dios mandó a su Hijo, quien se humilló, pero nos está pidiendo que nosotros imitemos. Él está poniendo el estándar de cómo debemos de vivir en humillación a Cristo. Si nosotros vemos, es algo que no podemos imaginar realmente. ¿Cómo vivir en humildad como Cristo vivió en humildad? Por eso leíamos Romanos, que para eso se manifestó Cristo Jesús. Solamente a través de su sacrificio, nosotros podemos vivir genuinamente en humildad delante de Él. Claro, hay una ley en nuestros miembros, la ley del pecado, por eso debemos de renovar nuestra mente y vamos a leerlo al final. Pero dice las Escrituras aquí, el apóstol está poniendo el ejemplo de la clase de humildad que debemos de tener, que es muy superior a lo que nosotros podemos entender. Es la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que Él puso los intereses ¿de quién? Del Padre, de los demás, del Padre, por encima. Así nosotros debemos de poner los intereses de los demás por encima a los nuestros, está diciendo aquí. Y podemos preguntarnos, entonces, una forma de hacerlo, mejor, o podríamos afirmar, es esto. Debemos de nosotros poner los intereses de los demás antes que los nuestros. ¿Por qué menciono esto? Ya se los digo más adelante, la soberbia de esta vida, la vanagloria de esta vida, nos va a guiar a centrarnos en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos obtener de los demás, de este mundo. ¿Qué podemos obtener nosotros? ¿Qué tajada es mejor para nosotros en ese movimiento, en esa estrategia, lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando? ¿Qué es mejor para mí? Es lo que la vanagloria de esta vida nos va a llevar a pensar y a exigir y a demandar qué es mejor para mí. Pero lo que dice la palabra es que pongamos nuestros ojos y que tengamos como ejemplo a Cristo Jesús, que Él puso, y nosotros debemos de poner los intereses de los demás primero o antes que los nuestros. Como resultado de lo que el mundo nos dice, entonces nosotros nos volvemos arrogantes, nos volvemos egoístas, confiamos en nosotros mismos, nuestras discusiones son centradas en nuestros propios argumentos, somos personas que no estamos dispuestos a ser generosos porque pensamos que todo lo que hemos trabajado es nuestro, y sobre todo nos lleva a poner el interés nuestro por encima de los demás, contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero las Escrituras es clara que debemos de poner el interés de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo, es decir, cumplir y vivir para su voluntad, obedeciendo a nuestro Señor. Así cada día nosotros somos perfeccionados en nuestro Señor Jesucristo, que dice Mateo 11:29 de la siguiente manera: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Pero Él dice antes, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, él menciona que el yugo de nuestro Señor, la carga, es ligera la carga. ¿Cómo es posible que sea ligero? ¿Y cómo es posible que nos pida que lo imitemos? Que Él es humilde y manso, y está diciendo que es fácil el yugo también, según lo que vemos en primera de Juan. Solamente a través de Cristo Jesús realmente podemos vivir genuinamente en humildad. Pero así cada día, si fijamos nuestros ojos en Cristo Jesús y nuestra mirada está en Dios, realmente, y nuestros intereses, prioridad sobre todo, es lo que Dios quiere en su palabra, su voluntad, realmente nosotros podemos entonces vanagloriarnos de algo. ¿Del qué? De la cruz, que es lo que dice Gálatas 6:14. Pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En lo único de lo que usted y yo podemos jactarnos o vanagloriarnos es, o mejor dicho, gloriarnos, porque es lo que dice la palabra, es en la cruz, no en nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, no en nuestra inteligencia, no en nuestro obrar, sino solamente en la cruz. Y quiero concluir con 1 de Juan 2, del 15 al 17. Leímos el versículo 15 y el versículo 16, pero quiero que concluyamos leyendo también el versículo 17. Léelo completo de la siguiente manera: No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Nosotros hemos estado hablando de no amar al mundo estos últimos miércoles, incluido este. Las cosas que están en Él, lo que nos puede ofrecer. Pero el versículo 17 nos da dos razones. Uno, todo lo que está en el mundo pasa. Y es que todo lo que este mundo puede ofrecer, hermanos, esa vanagloria, la codicia, va a pasar. Todo lo que sus ojos pueden ver va a pasar. Pero a esto entonces él agrega que nuestra permanencia en Cristo Jesús, en hacer su voluntad, no es un resultado, o no nos da un resultado que es pasajero o temporal, sino eterno. Porque aquel que permanece para siempre. Así que vemos aquí algo muy importante que vemos en Filipenses, que Cristo vino, tomó forma de hombre, subió a la cruz, glorificó al Padre, es decir, Él tuvo por mayor gloria el subirse a la cruz por obediencia al Padre, poniendo el interés del Padre. Por eso Él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres pasa de mí esta copa, pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Así nosotros debemos poner los intereses de Dios primero. ¿Y qué es lo que Dios pide o nos pide en este texto? Que no amemos al mundo, hermanos. Que no descansemos en el mundo, que no amemos al mundo, porque entonces el amor de Dios no está en nosotros. Él lo que nos está pidiendo aquí es que primero debemos de amar lo que Dios ama. Que pongamos los intereses de lo que Dios nos pide primero y que los veamos como únicos realmente. Así nosotros venimos y podemos confiar y decir, si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, no vamos a sentir amor por lo que este mundo nos da. La vanagloria de esta vida y esa permanencia sabemos que da un resultado eterno, no temporal. Permanecemos únicamente a través de la palabra, permanecemos únicamente a través de venir en oración y buscar y escudriñar su palabra en nuestras vidas. De manera que nos va a llevar a centrarnos en Dios y no en nosotros y lo que este mundo nos pueda dar. Y no nos vamos a vanagloriar más en las cosas del mundo, sino nos vamos a gloriar realmente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.